Y claramente estamos viendo a dos personas cuyo centro de preocupaciones gira alrededor de sí mismas y piensan que lo más importante en alguien es reírse de sus pendejadas que pensar en el futuro de la nación. En un video pasado en el que hablamos de qué es una verdadera política de Estado, decíamos que tiene que ver con pensar en satisfacer los principios y objetivos planteados en la Constitución, la Carta Magna de este país, y también en hacerlo con una perspectiva y horizontes de largo plazo. César nos hace una pregunta en relación a ese video. ¿Cuál crees tú que ha sido una buena política de Estado implementada en México en relación al agua y la energía? ¿Existe? No, obviamente que no todo ha estado mal hecho. Hemos tenido políticas de Estado en el pasado y no viviríamos en una sociedad organizada con ciudades importantes de millones de habitantes si no tuviéramos políticas de Estado en nuestro trayecto histórico. Entonces, simplemente con pensar en la red de suministro de agua en las ciudades, pues esas son políticas de Estado, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la ideología que hay en otros países, el objetivismo, ¿no?, que es el extremo de tomar el mercado como una guía de todo, de Ayn Rand, por ejemplo, ¿no?, que nos dice todo hay que dejárselo a los mercados y al interés privado de los empresarios, ¿no? Y entonces solo dejar cosas como el ejército al Estado y el resto que se haga cargo el mercado. En esos casos extremos, Milton Friedman también de la Escuela de Chicago tenía ese tipo de visiones, ¿no? Que no debe de haber Estado, sino que todo debe ser el resultado de un flujo de mercados en el que todo se autorregula, la oferta y la demanda y los distintos agentes económicos se las arreglan para que al final todo caiga en su sitio, ¿no? Esto es materia de muchísimos videos y no vamos a responder ahorita aquí todo, pero el hecho es de que nosotros, al tener suministro de agua, al tener suministro de gasolinas y de energía en nuestro pasado histórico, porque ahorita el presente es distinto, pues claramente todo eso es, esos beneficios recibidos son parte de una herencia que tiene que ver con el haber tenido un proyecto de nación desde que México es México. Ahora, esto ha tenido obviamente altos y bajos, y por eso es importante entender y estudiar la historia política y económica del país, ¿no? Durante el tiempo de Porfirio Díaz, una buena parte de todo el desarrollo que se dio, sobre todo como por ejemplo la industria ferrocarrilera, tuvo que ver con pues extraer materias primas de los distintos lugares de México, y no necesariamente con conectar a las ciudades o al comercio o a los bienes y servicios de las distintas empresas del momento. No, esto tuvo que ver claramente con una industria minera, con una industria maderera, con distinto tipo de industrias y con que el país pues estaba en ciernes y apenas eran las industrias extractivas son las que le estaban dando las divisas con las cuales después nosotros empezamos a adquirir telecomunicaciones, motores de combustión interna y cosas de ese tipo, ¿no? Más adelante, después de la revolución, pues obviamente se empezó, y justamente a raíz de la Constitución de 1917 hay por primera vez un plan de nación en términos de desarrollo de infraestructura. Y luego ya, bueno, cuando viene Lázaro Cárdenas, él tiene todo un programa de desarrollo del país. Es probablemente el primer estadista real que tenemos de los tiempos modernos. Podríamos pensar que es Lázaro Cárdenas, ¿no? Porque ya entonces empieza a ver por educar a la nación, por tener un verdadero Estado democrático, tener profesionalización al interior de las secretarías y de todo el gabinete y de todo el aparato del Ejecutivo, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que se han construido presas, se han construido las grandes infraestructuras del país,
se empezaron a construir a partir de los años 30. Las políticas de Estado en el país han tenido muchos altibajos y no han sido consistentes, pero el solo hecho de que vivamos en sociedades semimodernas, con agua, con electricidad, con transporte, nos habla de que detrás de ello han habido o políticas de Estado o cuasi políticas de Estado, ¿no? Una obvia política de Estado en materia energética, y podríamos pensar que es la política de Estado más icónica que hay en el país, es la expropiación petrolera, ¿no? Hubo un desbarajuste de tal envergadura al exterior de México con se estaban preparando la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos estaba distraído con sus propios problemas. Lázaro Cárdenas en ese momento él fue muy sabio y muy oportuno al verla cómo se habían juntado las condiciones propicias para retomar la industria petrolera. Esto es bastante más complejo que lo que le estoy diciendo, pero el hecho es que la Suprema Corte de Justicia reclamó a las empresas petroleras extranjeras que estaban violando la Constitución porque no estaban dándole un salario digno a sus trabajadores, y entonces al violar la Constitución no teníamos más remedio que expropiar, ¿no? Esa es la historia que no se cuenta, pero vale la pena ir a los libros y ver cómo fue todo eso. Pero en ese momento Cárdenas fue capaz de instrumentar una verdadera política de Estado, la más importante que hemos tenido en materia energética, ¿no? Todo esto obviamente da lugar hasta nuestros días a toda una polémica, sobre todo entre la gente más de ultraderecha y de derecha que siempre se han opuesto al dominio estatal de todo, pero en particular el petróleo. Aquí hay que tener claro cómo una política de Estado parte de un hecho fundamental, que es separar el poder político del poder económico, cosa que está siendo además materia de la campaña presidencial en el momento, y tiene que ver también con no estar confundiendo valores que pertenecen a la libre empresa y los valores que deben de regir a los proyectos de nación característicos de un país, y que están reflejados normalmente en su Carta Magna, una carta de principios de aquello a lo cual aspira una sociedad, y que no nos lo puede propiciar o proporcionar ningún modelo económico ni ningún mercado eficiente. Estas son cosas que se tienen que planear y que diseñar y discutir, incluso para eso existen las guerras civiles, ¿no? En las cuales después de un gran derramamiento de sangre, los seres humanos se ponen de acuerdo para ver cómo organizan la vida social y la vida en comunidad. Entonces, esta confusión entre el poder político y el poder económico, los valores políticos y los valores económicos y de mercado, nos ha llevado a demasiadas calles sin salida. Bueno, otra pregunta que hace César. Por ahí se habla de las políticas de ordenamiento territorial basada en la gestión de cuencas hidrográficas del país con la intención de centrar el desarrollo y ordenamiento de los asentamientos humanos, dando prioridad al tema del agua. Supongo que podríamos pensar en el ordenamiento territorial como una política de Estado, pero eso es más bien un instrumento. La verdadera actitud del Estado frente a... Es decir, el problema que subyace aquí es que el desarrollo debe de ser planeado, y esa sí es una política de Estado. La política de Estado de que las cosas no se pueden dejar nada más así como un jardín en el cual las plantas crezcan a lo loco, ¿no? Sino que debe de haber un jardinero, y eso se le llama, a efectos del ordenamiento del espacio de un territorio, se le llama planeación de asentamientos humanos, planeación urbana. Y ya cuando nos vamos un poco más sofisticadamente, la planeación de todos los cuerpos de agua, ríos y terrenos junto al mar de una nación. Si nosotros vemos cómo se organizan en otros países,
nos daremos cuenta que desde que inicia el desarrollo de un país, estamos hablando de principios del siglo XX o incluso finales del siglo XIX, todos los países, además de no tener esta confusión entre política y economía, la primera cosa que establecen es que el espacio se va a ordenar, no se va a dejar nada más así como un chiquero, ¿no? Para que llegue todo mundo allá a tratar de hacer lo que quiera, sino nosotros cuando sobrevolamos cualquier ciudad en el mundo desarrollado, vemos claramente que ahí hay planeación urbana, las calles están bien trazadas, vemos muy bien distribuido el espacio y también vemos una muy buena organización de todo el aparato productivo de la nación. O sea, vemos las zonas industriales bien localizadas, las ciudades tienen sus cinturones verdes, las zonas agropecuarias están bien conectadas con caminos. Todo eso es planeación que de ninguna manera el mercado puede propiciar. Necesita de una burocracia y de un aparato político bastante sofisticado para hacer desarrollo. Entonces el ordenamiento territorial, nosotros lo tenemos a nivel de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pero eso debería estar en la Constitución como un plan mucho más arraigado en el centro de la Carta Magna, ¿no? Y por eso es que no ha funcionado muy bien. Nosotros cuando sobrevolamos las ciudades mexicanas y las zonas al interior de la República, el espacio en general, vemos un desorden increíble. Y eso es resultado de que no hay una organización espacial. Los economistas piensan en las ciudades como las manifestaciones territoriales de cómo organiza un país su producción. Esa es la definición que hacen los economistas de ciudad. Entonces, es como una consecuencia que ocurre por añadidura. No es una cosa que se planea. Y pues no es sorpresivo, no debería de sorprender a nadie que los economistas piensan eso de una sociedad. Si tú le preguntas a un político qué es una zona urbana, el político te va a decir es todo aquello que hacemos en términos de planeación del espacio para que la ciudad funcione. En términos de agua, en términos de comunicaciones, de flujos y demás. El economista no ve las cosas en esos términos. Entonces, bueno, otra pregunta. ¿Cuál crees que sea una alternativa para darle permanencia a las políticas y superar la visión de corto plazo de las administraciones? En la escala municipal eso es un fracaso rotundo. Si bien han existido políticas nefastas, también hay casos de relativo éxito que terminan truncadas por el cambio de color o de proyecto y en 3 años es muy difícil evaluar. Quizás cuando van tomando vuelo y están dando resultados, llega otro alcalde a tirar a la basura tiempo y esfuerzo y muchísimo más importante, recursos públicos. Claro, este es el problema de la falta de continuidad sexenal o de las administraciones municipales. ¿Cuál es la alternativa a eso? La alternativa de eso es la identidad nacional. El principal problema que tenemos en este país en términos de cómo lo conducimos es que las élites no tienen identidad real. Entre más arriba te vas en la jerarquía social en México, y este es un problema que tiene que ver con nuestra historia, menos identidad tienes o más confusión identitaria encuentras. Entonces por eso muchos gobernantes cuando acaban de su mandato se largan a Estados Unidos o a España o a Miami o a quién sabe dónde, ¿no? Y eso tiene que ver con sobre todo los recientes, ¿no? O sea, de los recientes el único que vive en México es Luis Echeverría, que aún vive. Los demás están fugados y Peña Nieto seguramente también se va a largar. ¿Qué pasa cuando y esto se conecta muy bien con la falta de continuidad de las políticas públicas y de los grandes planes? Cuando hay verdaderas políticas de Estado, y para eso funcionan las instituciones, estas
una de las características más importantes de una política de Estado es que está institucionalizada. Es decir, independientemente de quién llegue al poder, hay un entendimiento muy claro de qué es lo que debe de ocurrir en el futuro inmediato y próximo, y de qué es lo que se debe de hacer, ¿no? En lo que difieren algunas agendas partidarias de otras cuando llegan al poder, lo que dice César, el color del partido que llega, tiene que ver con algunos cambios que son importantes, pero no son cruciales, ¿no? Es decir, todos nos tenemos que poner de acuerdo, por ejemplo, en que hay que sanear los ríos, ¿no? O en que debemos de suministrar agua a las colonias populares. Todos debemos de estar de acuerdo en que debe de existir unas ciertas infraestructuras que son indispensables para el desarrollo, ¿no? Pero en México pareciera que a veces hay desacuerdo hasta en ese tipo de cosas. Pareciera que hay gobiernos que dicen, no es necesaria la infraestructura escolar y que los alumnos no tengan que comer, no tengan pizarrón, ni siquiera techo a veces, ¿no? No fluye el agua en ciertas escuelas y pareciera que ese no es tema de discusión. Entonces, debiera de haber un consenso respecto a aspectos que son absolutamente fundamentales en la conducción del desarrollo de un país, lo que se aspira a ser como nación. ¿Qué tiene que ver la identidad aquí de los gobernantes? Bueno, cuando no tienen identidad, están pensando en sí mismos. Y eso lo vemos en los debates, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, esta forma tan excesivamente personal que tienen algunos políticos, algunos candidatos de conducirse con los demás, se nota que ahí su agenda son ellos, ¿no? No se perciben ellos a un estadista que está pensando en la gran responsabilidad que es conducir a un país. Se ve más bien ahí una persona que está preocupada por estar cómoda, ¿no? Propiciarse una situación de comodidad alrededor de sí mismo. Y lo vemos ahí el otro día estaba viendo una entrevista ahí con Chumel Torres y Gabriel Cuadri, ¿no? Y están ahí picándose la panza y jajaja, haciendo chistes idiotas. Esa es claramente una conversación de dos personas que están y le hacen burla al peje porque habla lento y no sé qué. Y entonces, y le critican que no tiene sentido del humor, ¿no? Bueno, y claramente estamos viendo a dos personas cuyo centro de preocupaciones gira alrededor de sí mismas y piensan que lo más importante en alguien es reírse de sus pendejadas que pensar en el futuro de la nación. Entonces, cuando tenemos personas así conduciendo al país, que su entorno familiar e inmediato les es más importante que cualquier otra cosa, pues no puedes tener continuidad en ninguna política de Estado, porque es gente que está pensando en cómo va a sacar mejor provecho de la circunstancia en la que se quedó ubicada después de las elecciones, ¿no? Esa es una motivación. La otra motivación, y por eso alrededor de la identidad gira casi todo, es que cuando hay identidad hay también un camino compartido. Muchos aquí van a decir, es que no está en la ley, ¿no?, que se le dé continuidad a las políticas. Yo no creo en eso particularmente, porque cuando tratas de que todo esté reglamentado y esté en la letra de la Constitución estatal o nacional y quieres que todo sea por la vía de la ley, algo no está funcionando. Entonces, a nivel de la identidad, del amor que le tiene a un gobernante a la sociedad y finalmente de la eficacia que van a tener las políticas de Estado. Aquí lo que debe de ocurrir es que asciendan al poder personas con mucho mayor gusto por vivir en la sociedad en la que viven y mucho mayor desinterés por querer resolver los problemas que enfrentan en las distintas administraciones. Por eso es que un presidente no debe de ser una persona que esté comparando su sueldo con el director de Bimbo, ¿no? Las motivaciones de un político deben de ser de otra naturaleza. Deben de ser las del genuino interés por resolver los problemas y por seguir el destino que se concibe para la nación.
cuando vemos las políticas de ciencia y tecnología, no debe de ocurrir que te están diciendo y para qué quieres el dinero y esas cosas. Debe de haber una visión de país, ¿no? Y hacia allá nos debemos de conducir. Entonces, cuando eso ocurre, no hay discrepancia entre colores de partidos al momento de ascender al poder. Todos tenemos un camino, ¿no? Pero ese camino compartido nos lo da la identidad. No creo que haya otro factor digamos, de cohesión y de confluencia entre gobernantes. El mercado definitivamente tampoco va a dar eso. El mercado es amoral, impersonal y no nos da identidad, ¿no? Entonces, bueno, interesantes preguntas y dan oportunidad de dar respuestas también más o menos integrales, ¿no? Porque estos son problemas interconectados. Está pronto, buen hombre, y gracias por hacer estas preguntas. Cuídate.